Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Actualizando el Medio, el programa oficial de Radio F5. Hoy nos encontramos en un programa desde casita, calentitos. Espero que esté se ve calentito tu fan de Ariel. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, un poco congestionado, como Sí. estas peripecias del invierno, ya oscuro, odiando el horario de invierno. Yo nunca he sido muy fan del horario de invierno. Tampoco. Pero, pero bien, bien contento de lo que vamos a hablar hoy. Y sí, tengo que andar con bufanda en mi casa, es lo que No, es lo que más me llama la atención, andar con gorro, tú andas con chaleco. con dos chalecos en Con realidad. dos Sí, es que está chalecos. helado, las temperaturas cada vez están marcando más bajo ahora en Santiago, pero sigue sin llover. Sigo esperando la lluvia acá para sacar las noticias de santiaguinos sorprendidos por la lluvia. Eso mismo Pero sin más ya. La gente de región no debe estar detestando. Así como eso no es frío. La gente del sur. sin más rodeos, estamos nomás con este programa, episodio. ¿Ya cuánto llevamos, Ariel? Oh, buena pregunta. Creo que es el 86. Episodio 86 al parecer. ¿Dónde vamos a hablar de? Ariel, cuéntanos, ¿qué vamos a estar conversando en este capítulo? Vamos a hablar de dos temas. La semana pasada no tuvimos programa, que iba a ser la pauta la semana pasada, pero ha estado tan álgido toda esta conversación que se ha mantenido estos dos temas que por un lado vamos a conversar sobre el borrador de nueva constitución. Ya está publicado, ya está elegible, pero esto no es todavía lo que está listo, es un borrador y vamos a comentar un poco primeras impresiones y además qué es lo que viene para la Convención Constitucional hasta mediados de junio y después, perdón, hasta mediados de julio y después nos vamos a ir a otro tema que ha sido, creo que el gran dolor de cabeza de todos los gobiernos desde la vuelta a la democracia, que es el conflicto de la Araucanía, y el gobierno de Gabriel Boric no es la excepción de problemas que están sucediendo en el sur de nuestro país, donde se acaba de instalar un estado de excepción. Así es, nuestros dos tópicos principales del día de hoy, que sin duda van a seguir dando noticia durante las próximas semanas, así que la próxima semana probablemente también estemos hablando de esto, pero empecemos ya para poder actualizar a la gente que nos está viendo y escuchando de forma online o diferida. Así que dale nomás, Ariel, cuéntanos respecto a este primer tema que es el tema de la semana y de la semana pasada también. El borrador de nueva constitución. ¿Qué va a pasar con el borrador de nueva constitución? Ya está publicado, tiene 499 artículos, es una constitución relativamente larga. Una de las conversaciones que se iba a tener cuando ya planteó el tema de la nueva constitución es qué tan larga iba a ser. Si era una constitución corta, donde se ponían ejes principales y el resto estaba en interpretación de esas cosas principales, si se pasaba a ley, como pasa en Estados Unidos, o cosas un poco más largas eh, como obviamente estoy hablando de los extremos, por ejemplo, Venezuela es una constitución muy muy larga, que tiene muchos, muchos artículos, pero esta está al medio. Está Mm, ni tan larga ni tan corta, y tiene esto claramente más larga que la anterior, sí. claramente más larga que la anterior, pero que tiene hasta hartas especificaciones, cosas específicas que hace un poco pensar que aprendimos un poco de la constitución anterior, que estos fantasmas de lo anticonstitucional estaban presentes. Entonces dejar todo claro creo que fue uno de los motivos que esta constitución sea tan larga. Sin embargo, esto no va a ser, no van a ser definitivamente 499 artículos, sino que va a ser un poco más corta debido a que se va a realizar un proceso que es lo que vamos a conversar el día de hoy. Que son que se terminó un poco el trabajo del pleno como tal en el sentido de que ya no se realiza esta conversación constitucional que hablamos hace un par de semanas atrás, donde eh, se devolvía a la comisión porque se haya rechazado la norma, o estos primeros indicios de la constitución que conversamos también en algún momento, eso se acabó. Como cosas, ejes principales, ya no se van a cambiar. Entonces, lo que, por ejemplo, está o no está, estará dentro de estos 499 artículos.
Ahora, ¿por qué digo que va a ser más corta? Porque se va a hacer realizar trabajo en 3 comisiones adicionales, que es la comisión de armonización, la comisión de prefacio y la comisión de normas transitorias. La comisión de armonización, el propósito de esta es escribir o buscar un poco, como bien dice su nombre, armonizar el texto que se fue presentado. Por ejemplo, hay algunos artículos que pueden juntarse en uno. Entonces, la pega de la comisión de armonización es como ver cuáles se pueden juntar, ver temas de estilo, definir una sola voz al momento de escribirla, ver faltas de ortografía que se fueron colando por ahí. Es solamente que la constitución quede bonita, quede bien armada, quede bien establecida. Entonces ese va a ser su trabajo. No va a ser grandes cambios, sino va a empezar a mover un poco todo lo que se está relacionando. Después tenemos la comisión de normas transitorias, que es como un poco lo que conversábamos también con la nueva constitución. Era como, ¿qué va a pasar con la nueva constitución? ¿Va a seguir el congreso anterior? ¿Va a seguir este gobierno? ¿Empezamos desde cero el 4 de septiembre? Ya, esta comisión responde o tiene que buscar responder todas estas consultas. Cómo se va a implementar, por ejemplo, una de las polémicas que lo más posible es que los conversemos más adelante, es eh, cuál va a ser el movimiento un poco de lo que puede suceder con el cambio de la constitución. Por ejemplo, se habla que en 4 años sea el quórum de 2/3 para poder cambiar las cosas de la constitución para que se termine adaptando, cuando en la constitución establece de que son con mayorías simples, excepto en ciertos temas que va a ser, creo que, quórum de 3/5 o que se establezca al momento de votar. Entonces, el quórum de los 2/3 era una de las críticas que se estaba haciendo por el hecho de que son cosas supramayoritarias, como estos acuerdos casi imposibles, pero después creo que vamos a entrar en esos detalles. Ujú. Y la otra es la de... siempre se me confunde el nombre, creo que es Preludio. La Pero no comisión... es un deja- eh, 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 Preludio. No, espérate. Estoy igual. Siempre se me confunden Ujú. estos dos términos. Comisiones, comisión, constitución. Es, armonización, normas transitorias y la de preámbulo. Ahí Preámbulo. está, preámbulo. Preámbulo. ¿Qué es? Muy en otra. Sí. ¿Qué es el preámbulo? El preámbulo es algo que es como una introducción. Como como un texto que se Da- establece como algo que se entra en un orden, entra en un poco no. una definición que se habla mucho de lo que es como el himno. Por ejemplo, voy a proceder a leer el preludio de la Constitución Argentina, que dicen que es de los más bonitos del mundo y creo que se entiende súper bien. Nos los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en el Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes con el objetivo de construir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, proveer el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda nación y justicia, ordenamos, decretamos y establecimos la Constitución para la nación argentina. Y suenan los aplausos del fondo del público. Me gusta, me gusta. Por ejemplo, Concisa. la otra que también es conocida es la de Estados Unidos, que esta es como con la Constitución de Estados Unidos como la madre de todas las constituciones, que siempre se toma como ejemplo, que se sigue manteniendo desde 1787.
Nosotros, el pueblo de Estados Unidos, al fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer de defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nosotros, nuestros descendientes, los beneficios de la libertad, estatuimos y sancionamos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Sí, se ven. Entonces ahí están como los preámbulos, que son ciertas introducciones. Ya se están discutiendo ciertas cosas que entran un poco en esta conversación respecto a cómo queremos entender un poco la República desde un punto de vista constitucional y un poco también poético. Por ejemplo, Claro. se va a lo más posible es que se nombre pueblos originarios, lo más posible es que sale mucho de pueblo, no tanto de chilenos y chilenas, y si se nombra chilenos va a ser chilenos y chilenas. Creo que también estaba en conversación, no sé si es que se vaya a aprobar, que esto fue surgido a partir de manifestaciones realizadas el 18 de octubre, se planeaba poner el estallido social, los movimientos sociales, entonces va a ser muy en enclave de cómo ha funcionado esta convención constitucional. Eh, Va a generar harta conversación, va a generar harta polémica, por ejemplo, ya generó polémica en redes sociales la cantidad de veces que se nombra indígena. Que indígena se nombra 67 veces y chileno se nombra como 28, como chilenos y chilenos. Entonces eso ya genera un cierto de ruido, pero siento que es como una introducción para un poco dejar en enclave todo lo que va a suceder y un poco un tema un poco espiritual que se le puede dar color, o lo otro es que sea mucho más técnica, por ejemplo la de la Constitución de España, que es la nación española deseando establecer justicia, libertad y seguridad y promover el bien cuando le integran el uso de la soberanía, proclama la voluntad de. Y ahí empieza como a colocar los primeros principios de la nación española. Entonces como muy técnico y por ejemplo la de Constitución del 80 no tenía preámbulo. Entonces ahora se quiso agregar esta instancia. Pero eso va a ser el trabajo que van a realizar las comisiones, eso es lo que queda, un preámbulo, las normas transitorias y la armonización, que va a ser estos trabajos que van a realizar hasta julio, y ahí va a estar todo listo. Pero ahora es donde se empiezan a definir un poco los votos, producto de que después de esto no se va a mover. Entonces, si usted quiere estudiar el borrador de nueva constitución, está online, está en la página de la Convención Constitucional y también puede encontrarlo en otros medios. Incluso vi fotos en redes sociales que la estaban vendiendo pirata. Ya la estaban vendiendo Wow. impresa pirata. Así que no hay excusa para no leer este borrador de nueva constitución que ya está disponible. Sí, creo que la pega más fácil va a ser la de la comisión de preámbulo, debo admitir. Creo que si de alguna manera se establecen ciertos valores morales, por decirlo así, creo que, y puede que sea un poco, puede que sea difícil, como ya establecía Ariel, establecer ciertos puntos en común que puedan dejar contento a todo el mundo finalmente, porque lamentablemente así es el trabajo dentro de la convención. Sin embargo, creo que, por ejemplo, la pega que lleva a cabo la comisión dame un segundo, de armonización, creo que igual es una pega ardua, en el sentido de que va a establecer finalmente qué es lo que va a pasar durante este periodo de transición hacia la nueva constitución, como el periodo que se establece entre cuándo va a empezar a ser efectiva y va a comenzar a regir efectivamente la nueva constitución, qué va a pasar con el Congreso actual, qué va a pasar con los senadores. Durante esta semana también estuve viendo cuál era la apreciación por parte de los mismos partícipes del Congreso, los senadores que tenían Coloma, si no me equivoco, y Moreira reclamando por la disminución de sueldo y como varias cosas más entre medio que claramente hablan sobre la incertidumbre frente a cuándo va a ser efectiva a partir de cuándo se va a regir, como las mismas preguntas que nos hacíamos, ¿qué va a pasar con Boric? Como cambia la constitución y se va a esperar, porque de alguna manera se habla de la reelección también, va a empezar a aplicar para este gobierno o se va a aplicar luego una vez haya terminado, cómo va a quedar en la exclusión.
como que siento que esa pega lleva un mayor análisis, mucho más rígido, sin desmerecer claramente a los constituyentes que están dentro de la comisión de preámbulo, pero claramente una pega eh, que en este minuto es muy relevante y que puede calmar ciertos ánimos de entablarse una buena comunicación respecto a lo que se va a hacer y lo que no. ¿Qué crees tú, Ariel? Sí, por eso encuentro que es la comisión que más focos tiene. Por ejemplo, la de preámbulo o la de normas transitorias. Ahora la de normas transitorias empezó a agarrar vuelo, pero la de armonización es la que Mm. más, por ejemplo, detalles tiene que observar, la que más trabajo va a tener en comparación a las de antes. Por ejemplo, sí, estoy de acuerdo que la de preámbulo lo más posible es que llegue a un acuerdo rápido. No, no veo como muchas dificultades. Donde puede, por ejemplo, haber problemas es que esto todo tiene que ser aprobado por el Pleno. Primero se pasa por comisión y después se aprueba por el Pleno de la Convención Constitucional y con las mismas normas. Si es que se aprueba por los 2/3, queda. Si es que se aprueba por mayoría simple, se devuelve a comisión y si es que no consigue una mayoría, se rechaza y se borra. Entonces, como se mantiene esa misma dinámica que vamos a observar más adelante. Y un poco conversando de lo que sucede con armonización, hay una conversación que a mí me parece muy muy interesante que te planteo a ti, Vane. ¿Tú crees que los senadores vayan a hacer campaña por el apruebo o van a votar rechazo? Depende del senador, pero en su mayoría sí. No, sí creo que van a votar por rechazo, se van a quedar sin pega directamente. Entonces, como a quién le gusta quedarse sin pega. Pero, y con todas las lucas que ganan, by the way, pero sí, lamentablemente yo creo que eso es lo que va a pasar. Eh, Tiene un poco relación con lo que conversamos antes, igual, siempre nos pasa lo mismo, siempre ya tocamos un tema, pero sobre cuál va a ser la posición de los mismos constituyentes también frente al plebiscito, que es algo súper importante también. Ya lo planteaba, eh, no recuerdo quién fue que lo planteó, pero fue una discusión que hubo frente a declaraciones respecto a la posición del rechazo de constituyentes, entendiéndose que ellos han llevado a cabo este trabajo y que de alguna manera posicionarse con el rechazo hablaría de una contradicción tremenda frente a todos los acuerdos que se han llegado, como hablaría directamente de personas con las que no es posible conversar y aceptar estos acuerdos si es que no se hace todo en la medida de lo que estas personas lo soliciten, por parte de los dos bandos. Pero claramente tenemos el, la certeza, de alguna manera, que los constituyentes más alineados con la política de izquierda van por una campaña por el apruebo, mientras que por las de la derecha van por una campaña del rechazo, lamentablemente. Así que sí, interesante lo que plantea Ariel, qué va a hacer, qué van a hacer finalmente la y los senadores. Sin embargo, yo creo que van a tirarse por el rechazo en su mayoría, sí. Em, bueno, tiene que ver como un poco con todo lo que hemos hablado durante estos programas, la posición que tienen ellos frente a el trabajo que ellos han llevado a cabo, que de alguna manera es valorable, de otras no. Mayoritariamente no, pero bueno, ya, ya veremos. ¿Tú, Ariel, qué crees? ¿Qué van a Eh, hacer? yo apelo a un poco la decisión de que por qué uno lo escoge. Uno escoge un representante político porque busca el bien común. Sí, por ejemplo, gente de la democracia cristiana, del PPD, no sé si me diría como gente de pro dignidad porque han estado muy, muy calzados con el apruebo. Se abstienen de la conversación o no deciden hacer campaña desde la posición que tiene un senador, me decepcionaría mucho porque está velando por su interés personal. Hiciste campaña por el apruebo y ahora viste que te estás quedando sin pega y te cambiáis la postura. Y entonces, y además, obviamente apelar también a la conciencia de que ya hago campaña por el apruebo, pero el voto es secreto. Entonces, ahí es donde uno también empieza a cuestionarse y ver como las diferentes posibilidades. Entonces yo encuentro que ya los senadores de derecha no me sorprende que voten rechazo.
sobre todo los republicanos, la UDI, Renovación Nacional y Cotuvo tuvo un espacio en el lado de la prueba, así que a tener esa consideración ahí. Entonces, como en ese sentido, y además, otro punto importante es no alarmarnos respecto a esta nueva constitución, porque, por ejemplo, bancos internacionales como JP Morgan señalaron de que no había ningún riesgo masivo a esta nueva constitución. Sigue manteniendo un poco el esquema de libre mercado, no se rompen libertades personales, pero sí se aumentan en derechos sociales. Y eso, desde un punto de vista económico, no debería afectar. No sé si Vane puedes buscar las declaraciones de JP Morgan para tenerlas más textuales y como tranquilizar a nuestra audiencia, que lo más posible que como somos nosotros, voten todo a prueba, pero estos programas siempre están dedicados primero a informar para que ustedes tengan más clara la película y para que hablen con sus padres, con sus abuelos, con sus tíos, con sus mismos compañeros por el hecho de que recordar que esta elección es el 4 de septiembre y es voto obligatorio. Es un voto que todos vamos a tener que ejercer y eso puede generar muchas discusiones respecto a este tema que sí tiene que tenerse en consideración y sí se tiene que conversar. Entonces, en ese sentido, como no hay que alarmar y siempre ir con la película clara. Por ejemplo, eh, Felipe Cast, que subió un video falso con Nicolás Maduro hablando sobre el nuevo borrador de la Constitución, que era mentira, era por el cumpleaños de Salvador Allende, que fue realizada una declaración antes que se escogieran hasta los propios convencionales constituyentes. Entonces, si vamos a andar desinformando descaradamente, creo que está súper mal. Está súper mal, sobre todo viniendo desde un senador, por lo mismo que veníamos conversando de que se va a eliminar el Senado, se va a hacer una nueva elección, el 2026 va a ser una elección sumamente importante por lo mismo, porque dentro de esta discusión de las normas transitorias, igual se está votando un poco teniendo claro el Congreso actual. Entonces se pueden sacar ciertos votos. Se puede saber, por Ujú. ejemplo, cuánto, cuántos son los quórum, cuánto es de derecha, cuánto es de izquierda, cuánto es de un centro. Entonces se puede hacer una votación ya pensando, o se puede, una votación en el Pleno pensando estratégicamente para que la Constitución no tenga cambios. Yo si bien estoy de acuerdo con que la Constitución debe tener cierto parámetro, los 2/3 caer en prácticas anteriores. Entonces, por ejemplo, yo soy partidario de los 3/5, siempre lo ha sido. Creo que los 3/5 es un número bien claro, no es supramayoritario, pero sí no es una mayoría simple. Porque de repente las mayorías, dependiendo del sistema electoral, dependiendo de la confección de los partidos, de las coaliciones, se generan ciertas dudas. Entonces yo creo que con este orden se establece un cierto parámetro, se establece una mayoría que se considera relativamente masiva. Entonces, yo creo que los 3/5 son bien considerados. ¿Tienes las declaraciones de JP Morgan que me las mandaste por interno? ¿Las puedes leer? Sí. Dame un segundito. Son estas, ¿no? Está bien a lo que te refieres. Efectivamente, sí. Ya. Dice lo siguiente. Para lo que tiene que ver con la inversión de largo plazo, aumenta el premio requerido para invertir en el país. Eso significa que debe aumentar el retorno esperado de la inversión. Ahora no sé si entiendo. Proyectos que no pasan de cierto nivel de expectativas del retorno se les va a hacer más costoso conseguir financiamiento, dijo el economista. Efectivamente. A ver, pero creo que esta es de JP Morgan como... Porque hay una del banco Ujú. y otra es como del inversor. Ya, Ahí está. déjame. No, esta es ¿La del, pillaste? esta es del inversor. Ya, Pero hay unas que son del banco como tal, que bueno, aquí sí dice que va a ser alarmante que hay que dar las cosas. claro, fin de mundo. Pero la empresa como representantes señaló que... Aquí está. CNN Chile. JP Morgan y borrador de la nueva constitución. No parece tan eh,
bueno, ahora todos se desdicen. Aquí está, Morgan Stanley. Ah, verdad. Es que como eran todos Morgan, pero es Morgan Stanley. A ver, Las propuestas más extremas han sido rechazadas por el Pleno y los próximos pasos del proceso no deberían conducir a cambios importantes en el proceso de nueva constitución, dijo un informe de los clientes a sus clientes Morgan Stanley. En cambio, JP Morgan mostró su preocupación por la fórmula de destitución de consejeros del Banco Central, además de la incertidumbre que podría generar en la minería el sistema de concesiones. Esto lo dice La Tercera. Tenemos que Morgan Stanley dice, no vemos signos de elementos potencialmente disruptivos para la macroeconomía en Chile. Las propuestas más extremas han sido rechazadas por el Pleno y los próximos pasos del proceso no deberían conducir a cambios importantes en el proceso de nueva constitución, dijo el martes Morgan Stanley en un informe enviado a sus clientes. Además, proyectó que aunque las encuestas ante el plebiscito de salida de septiembre siguen mostrando que la opción rechazo mantiene una tendencia de ventaja, nuestro escenario es que finalmente se apruebe la nueva constitución. En todo caso, el Banco de Inversiones y Agente de Bolsa sí estimó que el nuevo texto significaría una carga fiscal más alta y una regulación más estricta a las empresas, en especial en temas de medio ambiente. Además, otro elemento que destacó Morgan Stanley fue la exclusión de propuestas menos ortodoxas para el sector empresarial, la política económica y el marco institucional que significaban un mayor riesgo para la inversión y lo fiscal. Esto debería ser positivo para la mayoría de los activos de renta fija, lo que debería reducir la incertidumbre política para los líderes empresariales, promoviendo la inversión y manteniendo un marco fiscal mayoritariamente ortodoxo. Entonces, también desde el punto económico, si bien tenemos, por ejemplo, retractores, como bien dijo la Vane con JP Morgan Stanley señala que no es tan terrible toda esta situación. Entonces, también, viendo los expertos, sobre todo con economía, y son inversores de bolsa de Wall Street, no son empresarios chilenos, se ve un cierto clima de calma respecto a este tema, que solamente se tiene que bajar el argumento si ojalá no se caigan noticias falsas en apelar a cosas terribles, como por ejemplo esto que el comunismo, que nos van a quitar las cosas. Lo conversamos en los programas anteriores, el derecho de propiedad se mantiene, el tema por ejemplo, la plurinacionalidad no va mucho más allá de algo reivindicativo, como no va a llegar lo conversamos con un compañero hoy día, que tenía una tía que decía que los mapuches les van a quitar sus tierras. No va a ser así, señora, usted vive en Melipilla, no. Primero, no hay mapuches en la zona. Y segundo, el tema de las tierras es un tema de reivindicación que va a ser controlado por el Estado. No va a ser algo así como va a llegar efectivamente un mapuche a golpearte la puerta diciéndote que esto es mío. No, sino que va a ser algo mucho más regulado con algo reivindicativo que hemos tenido con los pueblos originarios a lo largo de la historia. Que no se ha cumplido, que han sido silenciados y en este proceso sí fueron incluidos y en la nueva constitución también. Entonces, no nos alarmemos con todas estas situaciones porque por lo menos yo, analizando desde que inició el proceso hasta el día de hoy, yo sí veo que es un buen texto constitucional. No es el mejor, no va a ser un ejemplo para grandes instancias, pero sí fue un proyecto pluralista, en el sentido de que fue democrático, fue paritario, se incluyó a personas expertas, a personas de pie, a pueblos originarios. Entonces, en su totalidad, yo encuentro que fue un buen proceso. Esto de que no trabajaron nada y que se llegaron, yo creo que no. Entonces, para ir un poco cerrando el tema y pasar al siguiente, sí creo que es un espacio que se va a generar una buena instancia respecto al futuro del país. Y lo vamos a seguir conversando, detallando, y cuando ya esté el texto listo, ya más cerca de la fecha de la elección, vamos a hacer programas especiales conversando solamente de las cosas buenas y malas que puede tener este proyecto de nueva constitución. Muy bien, con ese esplendoroso cierre respecto al análisis de la convención y el trabajo que se ha llevado durante este tiempo, pasamos al siguiente tema. Bueno, en realidad, como refiriéndome al último punto, estoy de acuerdo con Ariel. El trabajo que se ha llevado ha sido mediante un buen proceso. Claramente podemos tener nuestros reparos respecto al resultado en sí mismo, que se ve reflejado en la escritura en este primer borrador, o sea, en este borrador de la nueva constitución.
Sin embargo, estoy de acuerdo con que sí fue un buen proceso el que se llevó a cabo durante este ya casi año, En 4 de ¿cuánto? julio cumplen un año, Casi año. casi año. Así que, bueno, pasamos al siguiente tema que tiene mucha relación también con el tema anterior relacionado con el borrador de la Constitución. Ariel, que vamos a continuar conversando. ¿Qué pasó? Tema tabú dentro de medios de comunicación porque no se sabe mucho lo que está sucediendo, tema tabú Mm, entre la ciudadanía y tema tabú también entre las autoridades políticas, que es el tema de la Araucanía. ¿Qué sucedió esta semana? Esta semana, entre las muchas cosas que han sucedido, eh, el tema de la Araucanía sigue estando muy presente, sigue habiendo violencia, sigue habiendo diferentes atentados de diferentes organizaciones, lo que ha generado un riesgo en el sur de nuestro país. Ante esto, el gobierno se ha visto presionado un poco a establecer un estado de emergencia, un estado de excepción, perdón. Este estado de excepción que genera cierto equipamiento porque son militares en la zona y además un poco se termina desdiciendo lo que la gran crítica un poco se le ha hecho al gobierno, se termina desdiciendo del uso del estado de emergencia. Ahí es donde llegaron a un amarillismo un poco que le termina mm, jugando súper en contra, que era este estado intermedio, que era solamente uso de militares para la protección de carreteras y tránsito de personas. Pero en, en final de cuentas este estado intermedio termina siendo nada, pero al mismo tiempo sigue teniendo militares en la zona. Entonces, debido a que también ocurrió esto del asesinato de un trabajador forestal mapuche, todavía un poco con causas o de atribuciones desconocidas de este atentado a un bus con disparos a quemarropa, eh, se generó un poco más de encrispamiento para decir que se establezca un estado de excepción en la Araucanía. Además, tenemos que las semanas anteriores, Héctor Yaitul, líder de la CAM, coordinador de Arauco Mayeco, grupo radical del pueblo mapuche, donde ellos llaman un poco a la defensa con armas, que fue lo que dijo Héctor Yaitul, donde el gobierno se terminó creyendo ante estas declaraciones por el hecho que atenta o busca atentar contra la seguridad del Estado, llamando a la defensa con armas de todo lo que está sucediendo en el sur de nuestro país. ¿Cuáles son un poco los motivos de esto? No les sabría responder. mm, El tema mapuche es un tema, el conflicto, más dicho, de la Araucanía es un tema que tiene muchas visiones. Por ejemplo, la coordinadora Arauco Mayeco es muy política. Por ejemplo, Héctor Traitul fue miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Entonces, ellos sí buscan una reivindicación de la causa usando las armas como forma de acción política. Pero hay otros que también, por ejemplo, se habla de, sobre todo desde el punto de vista de las forestales, que el descontrol y la violencia puede ser forma de distraer otras cosas. Se habla del narcotráfico, se habla de otros terrenos, por ejemplo, del tema de las forestales, que mucho uso de tierra respecto al uso de eucalipto y de pino para poder hacer papel. Las forestales es el uso de la celulosa, que termina siendo papel, termina siendo papel higiénico, etcétera, etcétera. El uso de la celulosa como producto. Entonces, un poco también para buscar ciertas soluciones y también cómo lo ha visto el gobierno. El gobierno se ha puesto muy en jaque, se ha puesto muy, muy en jaque. Tenemos que la mm, ministra Isquia Siches da poco si bien ha enmendado, va mejorando, por así decirlo, va mejorando, sigue haciendo declaraciones que pueden dar a otras interpretaciones. Por ejemplo, el pasado día, creo que fue el 22 de mayo, dio una declaración que puede envejecer muy mal, ojalá que no, pero puede envejecer muy mal, que es que
eh, en este gobierno no queremos que un militar asesine a un comunero mapuche. Cosa de que con un estado de excepción, con con lo complicado que está el tema de la Araucanía, puede pasar. Mm, Puede pasar. Y al revés también, que un comunero termine matando a un militar. Entonces, es una declaración de que como somos de pesado y como somos de morbosos los periodistas, le van a recordar. Son cosas que no se olvidan. Y las mismas comunidades, si es que llega a suceder. Es como ministra. Usted dijo esto. ¿Qué pasó? Se le van a pedir respuestas, se le van a pedir justificaciones y son cosas muy difíciles de responder, que lo más posible es que no sepa responder. mm, Igual que el día de hoy, esto lo estamos grabando el día viernes, como siempre, viernes a las 6 de la tarde, a través de Twitch, que lo pueden ir a visitar si nos quieren escuchar en vivo, que es respecto a que este había sido, nunca se había visto un atentado tan grande hacia civiles, eh, nunca se había visto un atentado tan grande hasta civiles en la zona. Después salió la gente a decir, ya, ¿qué pasó con el caso Luxemburgo Macay? ¿Qué pasó con los camioneros asesinados? Etcétera, etcétera. Yo sí un poco defiendo a la ministra porque fue un caso de armas de guerra que terminaron disparándole a un camión, perdón, a un bus con trabajadores dentro. Y además eran trabajadores de la mayoría del pueblo mapuche, la mayoría eran mapuche. Entonces, en ese sentido fue un ataque igual a quemarropa, si bien como creo que lo más preocupante es el tema de las armas, el tema del fuego es, eh, es un poco más sencillo debido a que se pueden encontrar causas, se puede que es por benzina, se encuentran rastros, que como pasó con el caso de Luxemburgo Maracay, que se terminó arrastrando a Celestino Córdoba. Entonces, en ese sentido es un conflicto que sigue aumentando y que ha puesto muy en jaque al gobierno, sobre todo que la seguridad ha sido un tema súper grande, la percepción ciudadana, y creo que estadísticamente también es que ha aumentado el delito, ha aumentado la violencia, por ejemplo lo que sucedió en el Barrio Mex con el asesinato de Francisca Sandoval, que terminó esta periodista baleada por un enfrentamiento a partir de lo que estaba pasando en Mex. Entonces, el tema de la seguridad ha sido muy difícil, que ha hecho que la agenda se desvíe de lo que ellos se están planteando, que es avances en medidas sociales y un mundo de derecha que le puede salir súper bien si lo saben hacer, por el hecho que va a llegar a un acuerdo y termina mejorando. ¿Quién iba a decir que Sebastián Piñera iba a ser un poco agenda social por lo que sucedió en el estallido social? Y Boric al revés, está planteando temas de seguridad, que está muy más cercano a la derecha, como que era un poco la promesa que hacía José Antonio Cast, que era como vamos a barrer con la delincuencia y no va a pasar nada y vamos a vivir en un país sin delincuencia. Entonces, ahí es donde se empiezan a generar ciertas mm, cosas que esperamos que se mejoren. Por ejemplo, el equipo de Isquesiches va cambiando, cambió periodista, cambió jefa de gabinete, que entra Analia Ugarte, que era ex jefa de gabinete de Bachelet, una mujer con mucha experiencia política del Partido Socialista, abogada, disidente un poco de la concertación, es muy aliada a Bachelet, muy cercana a Bachelet, no es del círculo de acero Disquesiches, que antes había pasado que tenía a Roberto Stay, que había sido también su mano derecha en el colegio médico, pero un poco se descubrió que el Ministerio del Interior no es el colegio médico. Entonces se necesita un poco más de experiencia, se necesita un poco más de orden y ojalá este cambio en el gabinete pueda entregar un poco más de soluciones. Eh, Sigue siendo un tema que se habla mucho de la cobertura mediática, y creo que a los medios les falta un poco esto, explicar, mm, entender, ir paso a paso, más que hoy asesinar a un mapuche, hoy la violencia y las armas y los atentados, hay que ir de a poco. Obviamente está el factor nueva constitución, que creo que como dije anteriormente, los pueblos originarios yo encuentro que sí están muy bien representados en esta constitución. Puede haber mucha reivindicación de que si ese es el motivo un poco por el que se está peleando, yo creo que la constitución puede ser la solución. Pero igual se mm, necesitan ciertas soluciones ahora. No podemos esperar de aquí a septiembre y de septiembre a que se termine aplicando, que son prácticamente 4 años más. mm. Entonces,
puede complicar un poco las cosas, pero se está avanzando en ciertas cosas en este sentido de reivindicación, un tema de plasmar ideas respecto al tema constitucional, y que una de las soluciones, y creo que la gran solución producto del conflicto, es el tema político, porque eso es lo otro. El gobierno ante estas situaciones ponerse a un poco atado de mano, es difícil conversar, es muy difícil conversar. También soy muy de la idea del diálogo, pero no lo están consiguiendo y veo difícilmente que lo vayan a conseguir. Entonces tienen que haber otro plan distinto, puede haber un plan de acción, y creo que el estado de excepción, que no pueden renegar un poco de las condiciones un poco que te entrega la Constitución, hace que se esté generando cierto conflicto. Y el lado político no está ayudando. Por ejemplo, la UDI, que tanto reniega de la ONU, le va a mandar una carta a la ONU para que venga a investigar violaciones a los derechos humanos en la Araucanía. Y yo encuentro que, por ejemplo, como bien sabemos, los derechos humanos solamente pueden ser violados por el Estado. Y el Estado es un poco el que tiene el control allá. Es el Estado el que tiene el monopolio de la fuerza. Entonces, ayudemos a mejorar un poco esta situación. Y creo que esto es lo que tengo que decir sobre este tema. No sé si Vane tienes algo que opinar o alguna duda para que podamos conversar. Sí, ¿no? Respecto como a la agenda en sí misma que le ha tocado al gobierno de ahora, tiene que ver mucho el análisis que hago yo, es que nosotros como periodistas sabemos que existe la agenda SETI, ¿verdad? Que este término que se utiliza para de alguna manera plantear que aquellos temas que se conversan son determinados de alguna manera por los medios de comunicación. Nace un poco desde lo que se conversa, de lo que está en palestra en la sociedad, pero aquello que finalmente se toma relevancia es aquello que cubren los medios. Y creo que tiene que ver un poco con eso, porque efectivamente, como planteaba el Ariel, el foco de la agenda política por la cual se iba a marcar este nuevo gobierno iba más por una reconstrucción social, por hacer un trabajo más de fondo, de un tejido social al que reconstruir de cara a lo que pasó con el estallido social. Sin embargo, le ha tocado mucho tener que cubrir, con toda razón, claramente no pueden solo hacerse los locos, pero han tenido que cubrir con mayor ahínco lo que ha sido la agenda en términos de seguridad. Claramente hay un tema que ellos veían venir, que es el tema de la Araucanía, el conflicto de la Araucanía, que ellos tenían presupuestado también llevar a cabo esta conversación. Sin embargo, creo yo que tiene mucho que ver los medios, lo que se conversa hoy en día, los temas que nosotros hablamos aquí directamente en la radio, tiene que ver con aquello a que los medios de comunicación le ponen foco. Y tampoco pequemos del uso, como si bien nosotros sabemos lo que ocurrió en el estallido, que ha habido un cambio, que se optó por hacer el plebiscito, perdón, por hacer la convención constitucional, etcétera, volvamos un poco y cuál era el foco de todo el problema que había. Eran los medios de comunicación, la tele miente. La tele y los medios de comunicación están manejados por grupos poderosos económicos que mantienen el control del país de alguna manera, aún. Y eso no ha cambiado, eso sigue así. Entonces no me sorprende en cierta medida que la agenda pública, la que han tenido que volver a orientar dentro del gobierno, tenga que volverse todo su foco a eso, porque a eso lo están viendo. Con ojo clínico están viendo cada paso o cada no paso que hacen respecto a este asunto súper controversial, súper difícil y complicado. Por otra parte, también entiendo totalmente que este tema escapa solo del mismo país, el tema de la violencia escala en otros países también, lo sabemos bien con lo que sucede en Estados Unidos, con los chicos más jóvenes de la escuela secundaria, de los colegios, en donde hemos visto esta cantidad masiva de tiroteos y lamentable fallecimiento de muchos niños y niñas. Y todo esto debido a la pandemia, es el análisis que hacen muchos expertos respecto a esta situación, como el encierro, cómo les afectó a los chicos y a las mismas personas.
Y esto lo podemos ver reflejado con lo que pasa día a día en el barrio Mix, con lo que pasó hoy día también con la escalada de violencia que tuvo la marcha, que convocó la lucha BADE junto con Confech, respecto a la respuesta que dio el gobierno en sí mismo y el tópico de la educación de calidad también y que se debe seguir peleando. Esto me refería con el monto de la BAES que subió brevemente. Entonces yo creo que, claro, por un lado está esta como tópico que está tocando en todo el mundo. Sin embargo, también creo que tiene mucha influencia los medios y nosotros mismos al momento de hablarlo, como el foco que se pone, cuál es la mirada, como de nuevo otra vez los sucesos de violencia en Makes. Claramente no es algo que puede pasar por debajo, es sumamente importante, sin embargo, lo que habla la sociedad es aquello que ven los medios, lamentablemente, y lo que hablan los medios, como siempre, de alguna manera es que le dan y le dan, le dan, le dan con un tema. Siempre sabemos eso. Los mineros, 2 meses los mineros. Los casos de lamentable fallecimiento de compañeras por violencia familiar o violencia de género patriarcal directamente, le dio mucho rating a los medios. ¿Qué hicieron? Hasta el día de hoy yo escucho hablar de muchas compañeras que se vieron afectadas por algún tipo de violencia machista, sobre todo casos icónicos. Entonces me pasa eso, que de alguna manera entiendo que tengan que cubrir esto, pero me hace ruido que todavía no tomemos el nivel de conciencia, creo yo. No, no me la estoy dando erudita tampoco, pero creo que necesitamos hacer ese análisis de que una de las principales críticas a todo lo que ocurrió durante previo al estallido social, perdón, y durante el estallido social, frente a lo que pasaba en Chile, tenía que ver con que los medios de comunicación transmitían la información de una manera que le convenía precisamente a ciertos grupos económicos que hasta el día de hoy no han cambiado. Así que eso quería comentar respecto a la agenda política del mismo gobierno que está llevando a cabo ahora, que es claramente importante el tema de la seguridad, el tema de la educaría, un conflicto lamentablemente que hay que eh, seguir conversando en el sentido de que aún no encuentra solución, pero creo que eso, siento que efectivamente podría haber un mejor foco en donde quizá la ministra del Interior pueda tener un mejor manejo comunicacional. Lamentablemente sabemos que el tema de la seguridad no es su tema. Pero eso por mi parte. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, ¿Tienes algo que comentar? coincido bastante. En ese sentido siempre hay que ser crítico y, por ejemplo, yo veo televisión, no me busco informar de la mayor forma posible, de la forma más pluralista posible. Entonces hay que ver el lado de la televisión que sí ha sido, por ejemplo, más crítico que con el gobierno anterior. Creo que han sido mucho más duros y se plasma mucho esta idea de que estamos viviendo en un país inseguro. Entonces, como si bien ha aumentado la delincuencia, creo que se está un poco aumentando la cobertura de robos. Un tema también importante que siempre uno tiene que considerar y que a nosotros nos enseñan en la universidad es el tiempo. El tiempo, sobre todo en televisión, es caro. Es súper, súper caro. Entonces, se busca abarcar la mayor cantidad de temas posible para un poco mantener felicidad a todos y como intentar la integralidad respecto a todo. A diferencia de nosotros, por ejemplo, nosotros no hablamos deporte, no hablamos internacional toda la semana. eh, a diferencia de los noticieros que siguen una hora, el mismo tiempo que nosotros dura nuestro programa, quizá un poco más, tienen que cubrir economía internacional y todo, todo. Entonces, al cubrir todo, si tú le Mm. das 20 minutos, le das 25 minutos, le das media hora, es por algo. Entonces, porque supuestamente es más importante. Y este mismo tema del conflicto mapuche, siento que se le está dando una mirada muy superficial. Mm. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos conversarlo, que es, por ejemplo, tener visiones también de voceros mapuche. No tanto una mirada experta, no tanto una mirada política. Por ejemplo, el asesor de
del Ministerio del Interior, que había estado ayudando, renunció, después salió despotricando con todos, entonces se le ve una mirada muy política a esta situación, cuando quizás Mm, no es tan así. Como se sigue viendo todo desde Santiago, bien, fueron a discutir a la zona, el subsecretario Monsalve está allá y fueron parlamentarios de Chile Vamos, pero porque son banderas de lucha y les va bien allá políticamente. claro. La Araucanía le va muy bien a la derecha, por lo mismo. Entonces, en ese sentido, creo que se le está... Ojalá nosotros pudiéramos también ir a la zona y conversar y todo, pero están las posibilidades y ojalá también ayudar y colaborar nosotros como audiencia, lo veo un poco más como con gente de los medios de región, los medios de la Araucanía, porque ellos están en la zona, ellos están desplegados allá y un poco la televisión busca muy esta mirada política, como qué se puede hacer desde la política, desde la zona. Se habla mucho desde como la gente está indignada allá, pero no he escuchado a la gente de allá. Entonces, como se sigue teniendo una visión súper centralista de esta situación, y obviamente uno hace la autocrítica, pero también uno ve las posibilidades. Nosotros somos un medio que no genera ingresos, entonces, y tenemos otras cosas, responsabilidades en ese sentido para tomar un bus, ir a la Araucanía a cubrir la situación, y es muy difícil. Pero los medios grandes sí tienen recursos, sí tienen gente desplegada allá. Y, y creo que además ahora mismo con el Zoom también se facilitan mucho las conversaciones con gente de la zona. Entonces yo creo que se está viendo con una visión muy política cuando también debería verse de un punto de vista indígena, un poco de un punto de vista de la cosmovisión respecto a ese tema y entender desde el punto de vista histórico también, que creo que se está perdiendo dentro de los medios de comunicación para entender qué está pasando en la Araucanía, qué está pasando con este conflicto, es de tierra, es de reivindicación, eh, como qué rol cumple la CAM, que es como el grupo armado que siempre se apunta. Entonces creo que esto de los medios de comunicación sí afecta a decir como, oye, estamos en una zona de guerra, estamos prácticamente en un lugar sin ley, que son atentados tras atentados tras atentados, y el funeral y mostrarlo mucho rato de, de este trabajador. Entonces en ese sentido el morbo también genera, así que eh, lo, desde los números que tenemos, nuestro rating es bastante joven, son gente Mm, de nuestra misma edad. Entonces en ese sentido siempre ser crítico, siempre ser claro, no creer un poco el encuadre que se le está dando. Por ejemplo, lo mismo, lo que le ha pesado a Ike Siches es que va muy a la televisión y la televisión es muy rápida. Entonces, no se puede conversar una hora tranquila. De que extienda, de que detalle lo que quiere hacer, lo que quiere transmitir. No, ahí se corta así como como nosotros como audiencia también. Es como, oye, muy largo, no lo voy a escuchar. mm, Prestemos la atención a las cosas, sobre todo si es que queremos cambio. Sobre todo si es que queremos ver una cosa distinta. 5 minutos, un TikTok, si bien es una muy buena herramienta, no va a informar de todo lo que está pasando. Lo mismo la televisión. En 20 minutos se ve de una forma súper crítica. Y creo que se tiene que dar más tiempo. Se tiene que empezar a ver un poco más crítico. Pero eso principalmente respecto al tema de la Araucanía, que lo más posible es que lo sigamos conversando, porque eso va a ser uno de los grandes temas respecto a ujú. lo que va sucediendo y que ha sido un tema para todos los gobiernos, para todos los gobiernos. Entonces, difícil que se vaya a solucionar en 2 semanas, pero sí creo que con la nueva constitución puede haber una cierta solución respecto a este conflicto para dejarlo lo más claro posible. Así que no le tengan miedo a la plurinacionalidad, Mm, que es como esto que no se va a dividir Chile, que va a ser un estado regional, que vamos a tener un Chile mapuche y un Chile, un Chile para los chilenos. No es así, sino es un tema reivindicatorio que lleva a que todo este conflicto se esté desarrollando. Entonces, por ejemplo, que lo he escuchado en hartos podcasts de análisis político, que era que el tema de las armas es un tema complejo, pero que con el tiempo se ha visto que ya no es un tema de acción política. Por eso el frente perdió un poco peso después del asesinato de Jaime Guzmán, producto que estábamos en democracia.
Entonces se pierde peso político ahí y, por ejemplo, si la Constitución hace eso, cumple un rol reivindicatorio, no es posible que quizás la guerra armada no va a ser la solución porque se vio que era la salida diplomática. No lo sé, Mm. pero sí puede ser uno de los motivos de que se termine este conflicto de una forma un poco más salomónica, que quizás pueda abrir más al diálogo respecto a lo que puede suceder, producto que está en la ley. Como actualmente esto puede llegar a muchas cosas anticonstitucionales, pero con la nueva constitución, yo creo que no. Em, bueno, creo que podría ser un buen análisis en realidad también para nosotros como medio, en ese sentido, poder plantearnos también que estamos siendo parte también de esta agenda, que claramente es nuestro foco actualizar respecto a los temas más contingentes durante la semana, pero quizá también pudiésemos hacer esa autocrítica y mirar también que de alguna manera estos temas, a pesar de que los tratamos a mayor cabalidad, con mayor tiempo, intentamos ver las aristas distintas, quizá también pudiésemos apuntar no solo a un ámbito positivo respecto a un tema X, no sé, por ejemplo, cultura, sino que también hacer el mismo análisis, tanto de las buenas acciones como malas acciones, o qué es lo que está sucediendo netamente en otros términos, que porque Chile no solo es qué hace la convención o qué hace la izquierda o la derecha dentro de la Cámara de Diputados o la violencia que ha escalado durante este tiempo. También es un Chile cultural y que abarca muchos otros ámbitos que podemos también desarrollar acá, así que también quizá puede que sea un buen eh, análisis para nosotros también para aportar desde esa mirada. Así que, bueno, dicho eso, si es que Ariel no tienes nada más que decir, Nada más que agregar. cerramos este programa de hoy, muy provechoso, me gustó mucho la conversación final que tuvimos. Y bueno, agradecerle a todos y todos por haber llegado a este punto del programa, ya sea online o diferido. Y nos estamos viendo el próximo viernes a las 6 de la tarde. Ariel, ¿qué ibas a decir? No, como estas cosas técnicas, Te, síganos en Spotify, en YouTube, síguenos en Instagram, radio.f5 en Instagram, radio en Facebook, como estas cosas técnicas que nosotros decimos, y también en Twitch, todos los viernes a las 6:30 para juntarnos a hablar de la actualidad nacional y algunas veces internacional. Y lo mismo, si son críticos con la tele, este es su lugar. No, nosotros aceptamos a todos, todas y todos. ¿No? Bueno, muchas gracias nuevamente y que esté muy bien. Estamos viéndonos la próxima semana. Chau, chau. Chao, chao.